اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhi ajma'in. Dos de los sucesos importantes que ocurren durante la juventud del profeta Muhammad, salawatullah alayhi, son Hilf el-Fudul, el pacto del Fudul, que vamos a hablar ahora de ello, y la reconstrucción de la Kaaba. Finalmente hablaremos del matrimonio del profeta, que son los tres sucesos importantes, además de estos, digamos, el matrimonio, además de estos dos que fueron como las columnas, digamos, de su juventud y que se conocieron, digamos, como algo muy, muy famoso dentro de la juventud del profeta. Hilf el-Fudul es un pacto que hicieron los dirigentes de Quraysh, el clan de donde viene el profeta, o digamos, el profeta viene de Banu Hashim y Quraysh, digamos, es el gran clan que abarca a Banu Hashim y a otros. En esto se reunieron los dirigentes porque en la época del Hajj, de la peregrinación, cuando venían las diversas comitivas, las diversas caravanas, y porque la Meca era también un lugar de intercambio comercial, etcétera, etcétera, muchos se aprovechaban de la ignorancia de algunos comerciantes o de la debilidad de algunas tribus o de algunos clanes y, digamos, hacían sus negociadas a su manera, de tal modo que siempre oprimían a muchos de los mequinenses y de los árabes de Meca, por lo que muchas veces había una gran molestia con estos que venían de afuera, estos foráneos, digamos, y que terminaban siempre, digamos, ganando para su conveniencia, para sus intereses, a cuenta o en detrimento de los mequinenses. Se reunieron los Banu Hashim con los Banu Abdul Muttalib, con los Banu Asad y otras tribus, otras familias, en la casa de Abdullah ibn Jud'an, que tenía un lugar que llamaba Dar, digamos, una especie de lugar de reunión. Ahí estos dirigentes decidieron hacer un pacto a través del cual iban a, digamos, enfrentarse a toda persona que quiera oprimir a la gente de Meca y enfrentarse a la corrupción, una especie de reforma, digamos, para poder enfrentarse a la corrupción y estar siempre del lado del oprimido y defender la verdad. Se llamó Hilf el-Fudul, el pacto del Fudul, porque dicen que había tres de las personas que participaron, se llamaban Fadl, y el plural de Fadl sería Fudul, eran Fadl ibn Masha'a, y Fadl ibn Bada'a, y Fadl ibn Qada'a. El profeta participó teniendo 20 y tantos años, y eso habla obviamente de la grandeza del profeta, porque solo participaron los grandes dirigentes, como habíamos dicho, los ancianos. Esto fue además recordado por el profeta. En un hadiz aparece que el profeta dice: yo he participado en la casa de Abdullah ibn Jud'an, el pacto, y habló muy bien del pacto porque era, digamos, un pacto basado en los valores de la defensa de la verdad y la defensa del oprimido en contra de la corrupción y la injusticia. El segundo suceso es la reconstrucción de la Kaaba. Se cuenta que en una época donde hubo muchas inundaciones, la Kaaba quedó digamos, destruida, entonces habían decidido destruirla totalmente para reconstruirla nuevamente. Una vez que se reconstruyó, dicen que se pusieron la famosa piedra negra, que tiene una historia que en algún momento seguramente podremos hablar de ella, una piedra negra que está en una de las esquinas de la Kaaba, y si recuerdan cuando habíamos hablado en una de las clases, yo les dije que esa piedra negra tiene una simbología sagrada y que en algunas narraciones aparece, digamos, como dentro de las cuestiones preferibles en la peregrinación es justamente enfrentarse a ella, digamos, poner el frente de uno dirigido hacia ella y saludarla, una especie de, digamos, de saludo que se hace con la mano, que es, digamos, famoso entre los peregrinos, que en algún momento seguramente podremos hablar de ella.
Y bueno, había una diferencia a ver quién ponía la piedra negra en su lugar, digamos, porque está puesta, digamos, en una de las esquinas, en un receptáculo determinado. Entonces comenzó una discusión de a ver cuál de las tribus iba a poner la piedra. Y en ese momento realmente iba a llegar casi a un estado de guerra, de tan, digamos, difícil que se había puesto la situación. Se había decidido entonces que la primera persona que entre a la cava, digamos, al recinto sagrado, él sea como el juez y decida. Justamente entró el profeta Muhammad en su juventud, antes de ser profeta, obviamente. Y ellos decidieron, bueno, que Muhammad entonces sea quien sentencie, ¿no?, sobre nosotros, a ver quién es el que tiene el honor de poner la piedra negra en su lugar. El profeta ideó una solución que fue realmente una solución importante para todos. Dijo que agarren un manto grande, pongan la piedra en el medio del manto y que un representante de cada tribu agarre una punta del manto, una parte del manto, y todos levanten el manto al mismo tiempo. Así fue que lo hicieron, todos quedaron, digamos, satisfechos y conformes, y el profeta, una vez que estaba a la altura del receptáculo, agarró la piedra y la puso en el receptáculo. Cosa que también habló de su inteligencia, de cómo pudo solucionar con esta, digamos, esta sentencia un problema, una crisis que se había dado entre varias tribus, que realmente había llegado a un nivel de que era tan complejo que podían haber, digamos, utilizado la violencia también para poder solucionarlo. Lo último es el matrimonio con Jadilla. Jadilla era una gran mujer, como dijimos, de una familia importante, rica, una persona de comercio, de gran honor, famosa por su honor. Le llamaban At-Tahira, la pura, y le llamaban Sayyidatu Quraysh, la señora de Quraysh. Y era una persona, digamos, muy renombrada, de mucho renombre. El profeta se casó con ella, según algunas narraciones, por propia, digamos, iniciativa de ella. Fue ella quien invitó al profeta a poder conocerla para casarse. En los libros que generalmente se tradujeron al español, en muchos de ellos se habla de Jadilla como una mujer viuda y de 40 años, que eso no es cierto según los parámetros que nosotros tenemos de la aceptación de las narraciones históricas o de las fuentes históricas. En nuestras fuentes aparece que ella tenía, según algunas narraciones, 28 años y que era soltera. Por lo tanto, eso que es famoso en los libros de historia, por lo menos en los libros de historia que se escriben en Occidente, porque están basados en fuentes sunitas, que ella era divorciada y tenía 40 años, eso es mentira. O mejor dicho, no está conforme con lo que nosotros, digamos, tenemos como fuentes históricas y las narraciones que aparecen. Entonces, estos son los tres sucesos más importantes de la vida del profeta durante su juventud. El Hilf al-Fudul, que dijimos fue este pacto entre la gente de Quraysh y los dirigentes de Quraysh, la reconstrucción de la Kaaba y la posterior, digamos, puesta de la piedra negra en su lugar, y finalmente el matrimonio con Jadilla, que obviamente fue uno de los matrimonios más importantes que tuvo el profeta, porque ustedes, como bien saben, el profeta durante toda su vida se casó con varias mujeres, pero el primer matrimonio y el más importante matrimonio fue el de Jadilla, que dio lugar también a su hija Fátima, digamos, a la aparición de su hija Fátima, alayhi salam, que será quien, además de ser ella inmaculada e infalible, será la madre de los 11 imames que vienen después del imam Ali, alayhi salam, y obviamente será la dueña de la descendencia profética, ya que la descendencia del profeta se va a desarrollar a través de su hija Fátima, alayhi salam, y por eso cuando muere Jadilla, recuerdan, digamos, el profeta Muhammad ese año como el año de la tristeza por la importancia que tuvo la muerte de Jadilla, que de eso lo vamos a hablar más adelante. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.